Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 37 del libro del profeta Isaías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Cuando terminaron de hablar, el rey Ezequías rasgó también su ropa, se puso un saco y se fue a la casa de Yahvé. Enseguida mandó al superintendente del palacio, Eliaquim, al secretario Sobná y a los sacerdotes ancianos, vestidos de sacos, al ver al profeta Isaías, hijo de Amós, con este recado. Esto manda decir Ezequías: este es un día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta la fuerza para darlos a la luz. Ojalá Yahvé tu Dios haya escuchado las palabras del general, al que el rey de Asur mandó para que insultara al Dios vivo, y pueda Yahvé tu Dios castigar esas palabras. Ruega a Dios por los pocos que todavía quedamos. Cuando los ministros del rey Ezequías le entregaron ese recado a Isaías, éste le contestó: díganle a su patrón que esta es la respuesta de Yahvé. No te asustes por las palabras que escuchaste, con las que me injuriaron los mozos del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país, y en su país será asesinado. Se fue el general y encontró al rey de Asur que estaba atacando a Libna. El general se había informado, en efecto, de que el rey se había retirado de Laquis, al comunicársele la siguiente noticia: Taraka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. De nuevo Sennacherib envió embajadores a Ezequías con esta advertencia para el rey de Judá: tú has puesto tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar. Pues sabes muy bien que los reyes de Asur han hecho con todos los países, esto es, lo han destruido totalmente. ¿Y tú, piensas que te vas a librar? ¿De qué le sirvieron sus dioses a las naciones que mis padres conquistaron, a Gozán, Harán, Rezef y a los arameos de Tel Basar? ¿Dónde están ahora el rey de Hamat, el rey de Arpad, el rey de Seferbaim, de Ena y de Iba? Ezequías tomó la carta que traían los embajadores y la leyó. Enseguida subió al templo de Yahvé y la desenrolló delante de Yahvé. Y dirigió esta súplica a Yahvé: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Atiéndeme, Yahvé, y escucha. Abre, Yahvé, tus ojos y mira. Mira las palabras de Sennacherib, con que manda insultar al Dios viviente. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han aniquilado a todas las naciones con sus habitantes, y han echado al fuego a sus dioses, aunque no son dioses sino hechura de mano de hombre, de madera o de piedra, y por eso han sido destruidos. Sin embargo, ahora, Yahvé, Dios nuestro, líbranos de caer en sus manos. Te lo suplico para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres el único Dios, Yahvé. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: esto es lo que dice Yahvé, Dios de Israel. He escuchado la oración que tú me has dirigido a propósito de Sennacherib, rey de Asiria, y esta es la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él. La Virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén te hace burlas por la espalda. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿A quién le has levantado la voz y lo has mirado con orgullo? Al Santo de Israel. Por boca de tus mensajeros has insultado a Yahvé. Con mis innumerables carros dijiste: he subido a las más altas montañas, en las faldas del Líbano. He cortado sus altos bosques de cedros y sus cipreses más hermosos.
He llegado hasta sus más remotos escondites, hasta sus profundas selvas. He cavado pozos en tierras extranjeras, he bebido sus aguas y dejé secos al pasar todos los ríos de Egipto. Hace mucho tiempo que tengo eso preparado. ¿No te lo habían dicho? Hace años que decidí esto que ahora voy a realizar. Tú debías convertir en ruinas ciudades fortificadas. Sus habitantes quedaban sin fuerzas. Estaban espantados y confundidos. Fueron como la hierba del campo, como el fusco en el techo, o como el trigo verde quemado por la peste. Pero yo sé que cuando tú te sientas, cuando entras y cuando sales, te has levantado contra mí y tus palabras insolentes han llegado a mis oídos. Por eso voy a poner un anillo en tus narices y un freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde has venido. Isaías dijo a Ezequías: esto te servirá de señal. Este año se comerá del trigo sembrado, y el año siguiente lo que brote sin sembrar. Pero al tercer año podrán comer y cosechar, plantar viñas y comer su fruto. El resto, que sobrevivirá del pueblo de Judá, volverá a echar raíces y a dar fruto, pues de Jerusalén saldrá un resto y del monte de Sión un grupo de salvados. Todo esto lo hará el amor celoso de Yahvé de los ejércitos. Ahora bien, Yahvé dice sobre el rey de Asur: no entrará en esta ciudad, no le tirará ninguna flecha, no la atacará con torres rodantes, ni construirá terraplenes contra ella, sino que se volverá por el camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, pues lo asegura Yahvé: yo defenderé esta ciudad y la salvaré en atención a mí y a mi servidor David. Esa misma noche el ángel de Yahvé hirió de muerte a 185,000 hombres del campamento asirio. A la hora de levantarse en la mañana, no había más que cadáveres. Sennacherib se levantó su campamento y se fue. Y de regreso se quedó en Nínive. Un día, mientras estaba adorando dentro del templo a Nisroch, su dios, sus hijos Sadramelech y Sarecer lo asesinaron a puñaladas y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Le sucedió en el trono de su hijo Azaradón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Pido disculpas de antemano por estos días de ausencia en los videos, pues tenía problemas con el internet. Se me había dañado una pieza del internet y pues no podía subir videos. Y también que estaba fallando mucho la luz. Teníamos problemas con la electricidad. Por eso era que no había podido subir más videos, ni tampoco podía grabar porque la luz no me dejaba, la electricidad fallaba mucho. Y cada vez que me ponía a grabar, pues se iba y volvía a llegar y así estaba. Entonces preferí no grabar porque pues me interrumpía y me perdía de la concentración. Pero bendito sea Dios que ya estamos de vuelta compartiendo la palabra de Dios, y le agradezco a cada uno de ustedes por esa permanencia y por estar pendientes cada vez que publique un nuevo video. Les invito a cada uno de ustedes a compartir estos videos para que muchas más personas puedan escuchar la palabra de Dios, y que también ustedes miren el video completo para que así YouTube
pueda contar cada minuto que ustedes vean de estos videos. Mis hermanos, si hemos escuchado el capítulo 37 del libro del profeta Isaías. Hoy hemos escuchado pues una profecía del profeta Isaías que nos dice que Dios pues no soporta el orgullo de los poderosos, que al despreciar a los humildes, desprecian a Dios mismo. ¿Sí? Hemos escuchado en el capítulo anterior sobre el rey de Asur, que el rey de Asur pues manda a uno de sus generales allá a Ezequías a decirles que dejen de creer en ese Dios, que eso no lo va a salvar, y empieza a hablar mal de sus hombres, empieza a difamarlos. Y hoy en este capítulo hemos escuchado y Dios nos ha enseñado de que aunque ese general, de que aunque ese rey haya insultado a esas personas, también insultó a Dios. ¿Sí? Porque dice Dios más adelante que entonces es lo que dice Yahvé Dios de Israel: he escuchado la oración que tú me has dirigido a propósito de Sennacherib, rey de Asiria, y esta es la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él. La Virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén te hace burlas por la espalda. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿A quién le has levantado la voz y lo has mirado con orgullo? Dios hace esa pregunta para que se la lleven al rey de Asur. ¿Sí? Porque pues estas personas que fueron insultadas por ese general acudieron al profeta Isaías para que el profeta Isaías pudiera suplicarle a Dios para que Dios les ayude. Y Dios les dio una respuesta, pero primero le mandó unas preguntas a esas personas que estaban insultando a los demás. Y les dijo: ¿a quién has insultado con tus blasfemias? ¿A quién le has levantado la voz y lo has mirado con orgullo? Al Santo de Israel. Sí, al Santo de Israel, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios dice que Él no soporta el orgullo de los poderosos, que al insultar a esas personas, a los humildes, pues también desprecian al Dios vivo. ¿Sí? Dios nos da una pequeña enseñanza hoy, que si ustedes y yo en esta vida insultamos a alguien, criticamos a alguien, tengamos presente que estamos hablando, blasfemando en contra de Dios. Lo hemos escuchado hoy, nos los ha enseñado Dios. Que puede que aquí en la tierra ustedes y yo critiquemos a las personas, pero que esa crítica, que esa blasfemia que ustedes y yo le hacemos a esas personas aquí en la tierra, también van dirigidas hacia Dios. ¿Sí? En pocas palabras, si ustedes y yo maltratamos a una persona, estamos maltratando a Dios. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y si ustedes y yo dañamos la vida de una persona, estamos dañando a Dios. Si ustedes y yo blasfemamos en contra de una persona, blasfemamos contra Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar hoy en este capítulo? Que seamos humildes y que tengamos cuidado a la hora de ustedes y yo blasfemar contra el prójimo. Sí, que tengamos cuidado nosotros de hablar mal del hermano, porque si lo hacemos, estaremos hablando también mal de Dios. Y fíjense que en el Evangelio del día de hoy también nos habla acerca de eso. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 38 en adelante, nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio,
camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso los mismos los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? En el Evangelio de hoy también hemos escuchado sobre que Jesús dice que aquel que te dé una bofetada, preséntale la otra. También nos dice que, pues, aquellos que han dicho que ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y dice Jesús, pues yo en cambio digo que ama a tu prójimo y también a tu enemigo. ¿Sí? El Evangelio se relaciona con el capítulo que hoy hemos escuchado. ¿Sí? En el capítulo 37 del libro del profeta Isaías, hemos escuchado de que Dios dice que aquel que blasfeme contra el hermano, que aquel que critique a aquel humilde, me están criticando a mí, dice Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 en adelante, que es el Evangelio de hoy, hemos escuchado también que Jesús dice que si nosotros amamos a los que nos aman y odiamos a los enemigos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué tenemos nosotros eso de extraordinario? De nada, de nada. Jesús también nos dice en su Evangelio que debemos amar a nuestro enemigo así como amamos al prójimo. Y Dios, ante estos dos capítulos que hemos escuchado, Dios, ante este capítulo de San Mateo y ante este capítulo del profeta Isaías, nos quiere dar a entender que ustedes y yo debemos amar sin medida. Debemos amar al prójimo y también al enemigo. ¿Sí? Porque recuerde que más adelante dice nuestro Señor Jesucristo que con la vara que midas serás medido. ¿Sí? Si ustedes y yo amamos solamente a los que nos aman, pues también nosotros seremos tratados allá en el cielo. ¿Sí? Lo que ustedes y yo hagamos aquí en la tierra, seremos tratados allá. Pero Dios nos dice a nosotros y nos hace una invitación: que amemos a nuestro prójimo, pero que también amemos a nuestros enemigos. ¿Sí? Porque si de lo contrario, ¿de qué tiene de extraordinario? De nada, de nada. Que ojalá pues nosotros podamos aprender de este capítulo hoy. Que aquel que blasfeme, que aquel que critique, que aquel que hable mal en contra de aquel humilde, está hablando en contra de Dios. Que ojalá nosotros pues podamos ser cuidadosos a la hora de criticar al hermano. Que a la hora que vayamos a hacerlo, pensemos y meditemos y nos recordemos de este capítulo de hoy. Y empecemos nosotros a pensar y digamos, si yo critico a él, voy a criticar a Dios. Mejor no lo hago, mejor me muerdo la lengua y no digo nada. ¿Sí? Que ojalá nosotros podamos pensar, seamos capaces de no criticar, para que así ustedes y yo estemos en paz y en armonía con Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros, a la hora de ir a criticar, pensemos y nos recordemos de este capítulo y que no lo hagamos. Porque tengamos presente que si criticamos al hermano, estamos criticando también a Dios. Que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de nosotros poder entender en este mundo que aquel que hace el mal
tendrá su paga. Pero que ustedes y yo nos alejemos de esa maldad y que empecemos a caminar por el camino del bien. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.